Buenos días. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo usar la calculadora de la temperatura del agua. Es otra de las herramientas que tendréis en la sección de herramientas, calculadora de la temperatura del agua, que junto con la calculadora de la fuerza que hemos visto en otro vídeo, son dos herramientas que necesitaréis a la hora de preparar bien los ingredientes de vuestra fórmula. Con la calculadora de la fuerza determinaréis la fuerza que necesitáis para vuestra harina, cómo trabajarla en base a dos harinas, una débil y una fuerte, y con la temperatura del agua determinaréis a qué temperatura tenéis que trabajar el agua para obtener una temperatura adecuada en el final de vuestra masa, al final del amasado. Vamos a ver primero en qué consiste la calculadora. Si entramos dentro, la calculadora lo que nos dice es cuál es la temperatura que necesito al final de la masa, al final de mi amasado. Esto es importante. Normalmente la masa tiene que acabar entre un 21 y 26 grados. En algunos casos os interesará que acabe con una temperatura algo más fría y en otros casos con alguna temperatura algo más elevada. Y lógicamente esta temperatura tiene su incidencia luego en todo el proceso que le sigue de fermentación. ¿Y cómo se calcula la temperatura al final de la masa, al final del amasado? En base a qué viene determinada. Pues viene determinada en base a la temperatura de la sala, en base a la temperatura que tiene la harina, en base a la temperatura del prefermento, si es que estoy utilizando prefermento o masa madre, y en base a la temperatura de fricción, que no es más que la temperatura que coge la masa por la acción mecánica del amasado, ¿de acuerdo? Ya sea con distintos tipos de maquinaria, como a mano. Y también, lógicamente, determinará, que este es el valor que vamos a averiguar, el agua. Es decir, al final es la temperatura de las materias primas y la temperatura de fricción es lo que me determina cuál va a ser la temperatura al final del amasado. En términos de fórmula, si vamos a la sección de fórmulas, en prácticamente todas las fórmulas que tenéis en la aplicación se os indica aquí en el proceso, se os indica la temperatura final de la masa. En este caso, esta fórmula, todos los datos que tenéis en cuanto a fermentación, pues vienen establecidos con una temperatura de final de masa de 23 grados. Si vosotros acabaseis con una temperatura de masa superior o inferior, pues lógicamente los tiempos de fermentación seguramente se verían alterados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando trabajéis fórmulas, ya sean aquí o en cualquier otro sitio, realmente si queréis una fórmula que sea profesional, os tiene que dar todos estos datos. Os tiene que dar la fuerza de la harina, os tiene que dar la temperatura del final del amasado de la masa, para ir relacionándola con todas las temperaturas de fermentación, etcétera, etcétera. Suponiendo esta fórmula, y yo quiero una masa a 23 grados, vamos a ver cómo actuaría la calculadora. Vamos a la sección de la calculadora, entramos en la calculadora de temperatura del agua y empezamos. Lo primero es decirle qué temperatura quiero. Hemos dicho 23 grados. Lo segundo, pues con un termómetro de cocina, con un termómetro de sala primero, perdón, es la temperatura de la sala, y luego con un termómetro de cocina iremos midiendo la temperatura de la harina y la temperatura del prefermento. Suponiendo que yo tengo en mi sala, que sería mi cocina, 23 grados. Esto es importante porque esa fórmula, o el agua mejor dicho, irá variando en función de las estaciones, porque al final seguramente la cocina no tenga una temperatura controlada todo el año igual. La temperatura de la harina, suponiendo que la tengo a 21 grados, ¿de acuerdo? En función de dónde la almacene. Y la temperatura del prefermento, por ejemplo, si trabajo un prefermento que está más o menos frío, pongamos que está o caliente, si lo he reactivado, pues supongamos que está a unos 24 grados. Y nos queda la temperatura de fricción. Las anteriores son muy sencillas, todas estas son muy sencillas porque al final es en base a un termómetro, y la temperatura de fricción es seguramente la temperatura igual, no más compleja, pero que hay que tomarla una vez y que dependerá
del tipo de maquinaria que tenéis, ¿de acuerdo? Del robot que uséis o del tipo de maquinaria. Si entráis aquí en información, veréis que se dan unas indicaciones en base al tipo de amasadora, ¿de acuerdo? Pero lo más sencillo sería que cogierais una vez, unificaros, integraseis todos los ingredientes de vuestra fórmula. Una vez tenéis los ingredientes integrados sin haber iniciado realmente un amasado, tomáis la temperatura con un termómetro de cocina, empezáis vuestro proceso de amasado y al final de vuestro proceso de amasado tomáis la temperatura de la masa y veréis qué grados, en base a lo que estéis utilizando, el robot de cocina, el amasado a mano, una amasadora planetaria, lo que tengáis. Entonces veréis qué temperatura coge la masa y es lo que indicamos aquí. En mi caso, que trabajo con una amasadora en espiral, pues le voy a poner unos 12 grados, ¿de acuerdo? Y entonces la calculadora lo que nos está diciendo es que yo, para obtener o para acabar con una masa a 23 grados, teniendo en cuenta a qué temperatura está la cocina, a qué temperatura tengo la harina, el prefermento y cuánto calor coge la masa durante el amasado, pues necesito un agua de 12 grados, ¿vale? Para acabar con una temperatura final de masa de 23. Luego también la aplicación, si seguimos bajando, bueno, aquí tenéis una tabla que va en el rango de lo que es aceptable, entre 21 y 26 grados, ¿de acuerdo? Y dónde nos estamos moviendo. Si quisiéramos subir un poquito más, pues tendríamos que usar un agua de 20 grados si quisiéramos ir a 25 grados. Y luego la calculadora nos da una serie de indicaciones que son muy interesantes, porque realmente una variación de 1 o 2 grados, por poco que parezca, tiene su incidencia. Si por ejemplo estamos usando una fórmula con masa madre, lo que nos interesa para favorecer las levaduras y las bacterias salvajes, lo que nos interesa es subir la temperatura. La fórmula ya incorpora en el caso que nos ocupa, que hemos visto la del chusco, la fórmula ya incorporaba una masa madre y ya estaba a 23 grados. Pero si vosotros estáis creando vuestra fórmula con vuestras harinas, donde estáis incorporando vuestra masa madre, o está cambiando el entorno, pues entonces, si quisiéramos trabajar exclusivamente con masa madre, vemos aquí como de 23 grados el sistema o la calculadora nos dice que deberíamos acabar el amasado a 25 grados. Y por consiguiente necesitaría un agua a 20 grados. Si por ejemplo estoy trabajando con harinas con una excesiva extensibilidad, nos interesa una fermentación más rápida. Y como nos interesa una fermentación más rápida, en este caso nos está diciendo que tenemos que subir un grado más la temperatura de la masa al final del amasado. Y tendremos que trabajar con un agua a 16 grados. Luego tenemos una serie de ajustes, pues que si las harinas de la fórmula tienen una excesiva tenacidad, aquí vamos a bajar la temperatura, ¿de acuerdo? Aquí hemos bajado un grado, con lo cual el agua tiene que estar a 8 grados, ¿de acuerdo? También tendremos ajustes si las harinas de la fórmula están recién molidas o si la fórmula es de baja hidratación. Y con esto podéis saber exactamente a qué temperatura tenéis que trabajar el agua. Un agua en este caso fría para obtener un final de amasado a una temperatura correcta. Ahora bien, como herramienta complementaria, porque no siempre podemos tener la temperatura del agua como deseamos, porque no podemos igual tener los litros en la nevera por las circunstancias que sean, tenemos otra calculadora que es la calculadora de hielo, ¿de acuerdo? Y aquí la calculadora de hielo nos va a permitir obtener la temperatura del agua. En ese caso hemos visto que yo necesitaba un agua a 12 grados, nos va a permitir saber qué combinación de agua y hielo necesito para obtener un agua a 12 grados. En primer lugar nos va a preguntar cuál es la temperatura del agua que tengo, suponiendo que tenemos un agua a temperatura ambiente.
cuál es la temperatura del agua recomendada. Ya nos había dicho la otra calculadora que eran 12 grados y qué cantidad de agua necesito de la fórmula. Vamos a ir un momento a la fórmula para consultar la cantidad de agua que necesito. Necesito 580 gramos de agua. Vamos entonces a la calculadora de hielo. Suponiendo que yo tengo un agua a 35 grados, ¿de acuerdo? Y yo necesito un agua a 12 grados, como hemos visto antes en la calculadora. Y necesito 580 gramos de agua. Pues esta calculadora lo que nos ha dicho es que tendremos que usar 414 gramos de agua a 35 grados y 166 gramos de hielo, que será en escamas, para que se integre bien en la masa. Y con esto, con la ayuda del hielo, podré controlar la temperatura que necesito del agua para trabajar mi masa adecuadamente durante el amasado. Y con estas dos herramientas tendré el control, temperatura del agua y calculadora de hielo, el control de la temperatura del agua. Esto es todo. Un saludo. Hasta luego.